¿Qué? ¿Historia o Pix? Ahora, es que es historia. O los lunes siempre fueron historia, creería yo. Creo, no sé. Ya no me acuerdo. No sé. Igualmente no tenían. Ya que habíamos tantas veces, pero lo que pasa es que tampoco tenían nada para hacer de ninguna de las dos. O sea, no les había mandado a leer nada. Así que nos vamos directamente con historia. A ver, lo último que nosotros vimos, nos hicimos una panzada de Tineri, si no me equivoco, para ver como la parte de los medios de comunicación y cómo se intentaba como se podía señalar a los medios de comunicación como un eslabón fundamental en pos de ir como consolidando esa idea del rumor y bla, 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 que es todo lo que planteamos, ¿no? Perdón, el rumor lo vimos cuando hablábamos lo de la Rúa, pero básicamente lo que veíamos era como el tipo se sentía muy cómodo y a través de esa comodidad, de alguna manera el tipo lograba como llegar a las casas, ¿no? A lo cotidiano de las casas del argentino y modificaba radicalmente el modo en que se relacionaba con las masas, básicamente. Nuestro destino, nuestro horizonte puntualmente gira en torno a lo que sería ese primer momento que nosotros sabemos que Romero lo define como jefatura exitosa. De ahí planteamos la idea de la relación con los medios. Hicimos un par de ideas, pero ahí vamos a ver un poquito mejor y lo vamos a profundizar con la idea del indulto, la idea de la iglesia, también dijimos un poquito, pero lo podemos profundizar un poco más. Y obviamente el gran eslabón económico de Menem, que es lo que tenemos que lograr resolver para entender cómo el tipo logra esa reelección, y para poder comprender eso nos tenemos que meter en lo que sería ley de compatibilidad. Dicho esto, sabemos que esa jefatura exitosa desde el punto de vista de Romero arranca en el 91, que coincide con ley de compatibilidad, y terminaría 95-96, que coincide con crisis del tequila. Lo de los medios de comunicación ya lo vimos. Bien, segundo elemento. Nosotros hace un tiempo atrás, Massini nos decía, como muy acorde, que para entender a Menem, en realidad lo dije yo y Massini lo completó, que para entender a Menem había que verlo en oposición a esas reglas no esas reglas, a esa forma de relacionarse que tenía Alfonsín con las corporaciones, y en función de eso podíamos llegar a decir que Menem era un tipo, creo que lo llamamos maquiavélico, ¿no? Esta idea de el fin justifica los medios y esta idea de intentar como trazar buenas relaciones, por decirlo de alguna forma, con determinadas corporaciones que para Alfonsín habían sido un dolor de cabeza. En ese sentido, nosotros nombramos, por lo pronto nombramos esto que se conoce como el indulto de Menem. No sé si esto lo vimos en algún momento. ¿Lo planteamos? ¿Lo chusmeamos esto? Creo que no. No, a ver, vamos. ¿Quién puede ser? Un lector. Digo que vas a hacer vos, dale. Pues te esperábamos. Yo, no, Dale, yo dale. no, yo estoy mal de la garganta. Dale, Que sea dale. Nico. Cualquiera de ustedes. Necesito que lea esto. Nada más. No lo voy a forzar al igual. Cualquiera que se prenda y que tenga la compu ahí prendida y no esté en el celu. Bueno, yo leo, pero tengo un Aumento Plus. Así que si me ven medio raro, pues, la totalidad de los... Dale. ¿Leo? Sí, dale. La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción del ex general Carlos Guillermo Suárez Mazón, extraditado de los Estados Unidos, que será incluido en una norma posterior, decreto 1002 de 89, un cierto número de ciudadanos acusados de subversión que se encontraban prófugos, detenidos, excarcelados o condenados, entre ellos sin duda por error y desprolijidad, varios sobreseídos, muertos y desaparecidos, además de represalios uruguayos pertenecientes al ejército de su país. Decreto 2003 de 89. 3. Todo el personal militar de la prefectura naval y de inteligencia que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional de la Semana Santa de 1987, Monte Caseros y Villa Martelli. Algunos de los mismos participaron luego en la rebelión contra el gobierno de Menem del 3 de diciembre de 1990 y han sido nuevamente sancionados. Decreto 1004 en 89. Y 4. Los ex miembros de la Junta Militar, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jorge Isaac Anaya y Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, buen nombre, condenados por sus responsabilidades políticas y estratégicos-militares en la aventura de las Islas Malvinas, decreto 1005 del 89. Bien, si seguimos, no lo vamos a hacer. Nos vamos a encontrar que en realidad hay una lista bastante extensa, que repito, no nos están importando, de personas que van a recibir ese indulto. ¿Vamos? Y no quiero decir más para no enojarme. A ver,
el dato concreto que a mí me importa, ¿quiénes son los indultados por Menem? Indulto ya sabemos que es un perdón, punto. Estamos, los perdonás. ¿Quiénes son formalmente los indultados? Los militares del proceso. ¿Solamente? No, No. pero no sé quién. Bien, vamos. A ver, los militares... Los que cometieron algún Los tipo de peronistas. represión y Bien, a cualquier ver, sí, perdón, Juli, dale. muertos y desaparecidos. Bien, a ver, estamos de acuerdo. A ver, siempre pensando en la estructura militar, fíjense que uno puede establecer una diferenciación dentro de esa estructura militar. Salva a los ya juzgados, salva a los que no han sido juzgados, pero eventualmente han sido beneficiados por esa ley de punto final y obediencia de vida, o sea, anula ese problema. Salva a los que se han amotinado, que no es un dato menor, porque básicamente vos sabés que si te amotinás contra el gobierno de turno, en realidad técnicamente estás cometiendo un delito gigante. Entonces, ahí creo que lo enuncia, dice Semana Santa, caseros, digo, todos los levantamientos que son los carapintadas, hasta 1990, que es el que nosotros vimos un par de imágenes. José. No entendí el del medio, tipo, salva a los que ya estarían salvados por la ley de obediencia de vida y por la de punto final. Exactamente, les da como la totalidad de la impunidad, básicamente. O sea, por ejemplo, Dale, sí. No, vos. Por ejemplo, no sé, vos agarrás y querés denunciar a Cheto y tenés todas las herramientas y todo. Además de tener esas dos leyes que lo amparan, tenés esta también. Tal cual, en realidad ya no solamente tenés una ley que lo ampara, directamente lo que tenés es una imposibilidad de vos que sos el perjudicado, ya no lo podrías hacer. O sea, porque en realidad el propio Estado los perdonó. Entonces, Lucho, sí, ¿y en qué año es este indulto? 90, de hecho este año se cumplen los 30 años del indulto. A ver, inmediatamente, perdón, antes de meterme en eso, decíamos, entonces, los tipos que ya fueron juzgados, ahora son liberados. Los tipos que han cometido delitos y que han tenido ciertos beneficios con las leyes de Alfonsín, ahora tienen total perdón. Los tipos que se han amotinado en gobiernos democráticos y que han generado como esa paranoia de convertir por ahí esos gobiernos democráticos en futuras dictaduras, también son perdonados. Y hay un dato que no es menor, son perdonados también los subversivos. Vamos, a ver, porque en el fondo el mensaje de Menem es claro, uno lo ve en determinadas, bueno, había un texto que leíamos que podíamos llegar a recuperarlo más adelante, hasta el año pasado lo veíamos. A ver, el mensaje de Menem es de reconciliación nacional, pero en realidad el mensaje de Menem es está mucho más presente de lo que uno podría imaginar en la sociedad argentina. Porque lo que Menem está diciendo es, muchachos, la Argentina, a ver, la Argentina es el futuro. ¿Estamos? O sea, la Argentina es eso que viene y que tenemos que apelar todos juntos a construir, por eso nos tenemos que reconciliar, esa reconciliación. Pero eventualmente lo que está diciendo Menem es, el pasado ya fue, ya está, ya sobre lo que sucedió no podemos hacer nada, miremos hacia adelante, lo cual es un gran problema. Por ahí no para toda la sociedad argentina, yo siempre digo, es parte de la sociedad argentina que eventualmente festejará el discurso menemista y lo abrazará, pero yo siempre digo, tengamos en cuenta que hay un porcentaje minoritario de esa sociedad argentina a la que les desaparecieron pibes. Vamos, les desaparecieron hijos, hermanos, amigos, y eventualmente no te cierra mucho que Menem te diga esto. Lucho, una consulta. ¿A qué te referís con subversivos? Subversivos serían la guerrilla. O sea, los que han participado por ahí en algún tipo de acto guerrillero y que obviamente también han generado alguna muerte, que eso hay que decirlo siempre, o sea. Entonces, básicamente... Lucho, sí, perdón. Una pregunta, ¿pero son los que aparecen, ponerle al principio con la AAA? Al revés. Sería, por ejemplo, a ver, Montoneros ha tenido un montón de víctimas. De hecho, la aparición formal de Montoneros en la escena política nacional es el asesinato de Aramburu. O sea, el secuestro como revolucionario. Quiere decir, de ahí en adelante, obviamente, nunca vamos a poder decir que hay una equiparación de fuerzas. Convengamos que entonces el Estado, que tiene todos los medios, contra una organización que por más que sea grande, no deja de ser una organización con enormes niveles, a ver, con mucho menos, no me sale la palabra,
con mucha menos capacidad militar. ¿Estamos? Ahora, de ahí a suponer que la guerrilla no ha aniquilado algunos objetivos militares, estaríamos como cometiendo una gran mentira. Entonces sí, a ver, ¿a quiénes perdonás también en relación a lo tuyo, Martín? No solamente a quienes han reprimido y han desaparecido desde el punto de vista del Estado represor, sino también perdonás a aquellos que han sobrevivido, que han sido guerrillas y que también son en parte responsables por muertes de civiles o de militares. Ok, Básicamente, a ver, la idea de reconciliación nacional, que es un poco lo que embandera Menem, es, el tipo hace sentar literalmente esto, cuando uno dice reconciliación nacional, la misa es una misa, en donde hace sentar a las máximas autoridades militares del momento con tipos como Firmenich. Firmenich es como la máxima, o de las máximas cabezas de montoneros. Estamos básicamente, dense la mano, palmadita en la espalda, muchachos, sigamos adelante, que la Argentina necesita un pueblo medianamente unido. A ver, ¿qué es lo que me importa de esta situación? Cuando uno lo mira, a ver, porque de repente esto nos puede permitir entender que es un poco el horizonte al que tenemos que ir para poder comprender nuestro presente. Si nosotros entendemos la cuestión de derechos humanos, que es un poco lo que hicieron en el último TP, y tenemos ya como horizonte la llegada del Frente para la Victoria, vamos a llamarlos como originalmente han sido allá por el 2003, en realidad un poquito después del 2003. A ver, lo que uno se da cuenta es lo siguiente. Hay un par de momentos históricos como relevantes en lo que tiene que ver con derechos humanos. Pensemos. 76, siempre los años que estamos manejando, ¿no? 83, 89, 99, 2001, 2003. Voy a poner acá 80, perdón, me equivoqué de lugar. Ah, no, está bien. 80, no, tengo algo mal acá. Ah, está bien, no estoy bien yo en la cabeza la tenía mal. Bien, 96, vamos a ponerlo acá. Bien, a ver, si nosotros pensamos en materia de derechos humanos, lo que nosotros sabemos es, a ver, si yo se los pregunto, convengamos que estos son los años más represivos. ¿Vamos? O sea, no hay ningún tipo de dudas, esto sería trienio sombrío del que habla Romero. Eventualmente mejora un poquito si lo queremos plantear, porque es menos represivo, pero igualmente se dice en dictadura. Acá habría un pico copado que podríamos decir bien, 85, ¿con qué? ¿Qué es el pico positivo de derechos humanos en el 85? Ley de obediencia de vida y No. punto final. Alfonsín. Sí, Alfonsín, ¿qué pasa con la El juicio de economía? la Junta. Bien, esto es juicio de las juntas. Cuando uno mira ese 85 de juicio de las juntas, ahí tenés un momento bastante positivo. Paso siguiente, tenés un momento bastante negativo que tiene que ver con ley de punto final, obediencia de vida, y acá tenés el indulto de Menem. Quiere decir que estás al horno en el 90. Si vos sos un familiar de desaparecido, en los 90 la estás pasando terrible. Ni hablar, digo, no hay que ser demasiado... no hay que ser demasiado como lúcido para saber que organizaciones como Madres de Plaza de Mayo se vuelven locas con Menem, ¿estamos? O sea, es un tipo al que lo detestan no solamente por su neoliberalismo confeso, que es lo que por ahí uno está acostumbrado a escuchar a Álvaro Bonafini, sino que estamos pensando en un tipo que literalmente silenció lo que tenía que ver con derechos humanos en pos de poder gobernar. Ahora, cuando vos vas avanzando en cuestiones de derechos humanos, te encontrás con un hito en el 96. Y uno diría, ¿por qué en el 96 es un hito? ¿Qué les parecería? ¿Por qué el 96 no es un número, al azar? Por más que no sepan lo que ha pasado. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Un mito? Claro, es como un antes y un después el 96. Porque termina el primer mandato. No, termina en el 95. ¿Qué pasaría en el 96? Es un año Empieza redondo. ¿Era que Caballo fue reemplazado por otro? No, pero estoy pensando a nivel de derechos humanos. ¿Por qué el 96 es un número ok. fundamental para entender cuestiones de derechos humanos? Porque pasan 20 años del comienzo de la dictadura. Bien, porque pasan 20 años.
que no son, vieron que nosotros generalmente tendemos como a recordar en momentos como en aniversarios redondos, ¿no? Es como que no te importa nada cuando cumpliste 17, 18 años, pero 20 años como, 20 años. A 20 años del proceso surge una organización que es poco conocida, que se llama Hijos. Y uno diría, a ver, Hijos, yo siempre, esto, pensé que lo había visto con ustedes. A ver, Hijos, yo, es más, tengo el machete al lado porque nunca me acuerdo cuál es la sigla, así que la estoy buscando. Se llama Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. ¿Quiénes son hijos? Que es algo que generalmente uno no conoce porque conoce madres. Uno pierde de vista que en realidad hay mucho desaparecido del contexto del proceso que ha sido padre. Es decir, tienen 20, 21, 22, 23, 24 años y eventualmente ya con 24 años en esa época podrías haber sido padre lo más bien. De hecho lo supo. Estamos un centenar de estos desaparecidos que de repente su desaparición, ya sean varón o mujer, papá o mamá, han dejado un centenar de hijos sin padres, y que obviamente, a ver, no los escuchamos nunca en la escena política nacional porque convengamos que tenían 5 años, 12 años y no eran relevantes, pero en un contexto de un número redondo, en un momento en que la misma sociedad invita como a reflexionar a 20 años del proceso, esos hijos tienen 20, 21, 22, y eventualmente se organizan en función de pedir algo que nosotros siempre estamos acostumbrados a señalar en madres, ¿no? Es decir, che, ¿dónde están mis hijos? Bueno, eventualmente esto es al revés. Che, a ver, el Estado le corresponde decirnos dónde están nuestros padres. Estamos por lo menos en paradero, obviamente, ya 20 años después no estás esperando, en este caso, que esté vivo. José, ¿qué decías? No, pará, no entendí nada. O sea, esto lo organiza esa madre que entró embarazada y le desapareció su hijo, o el hijo. El hijo Los que hijos quedó, de los desaparecidos. el hijo que quedó por ahí, Porque sería ya tendría como 20 años. tal cual. O sea, Estos son los tipos que se empezaron a dar cuenta de que, che, yo no encajo con esta familia capaz que no, tengo, o no. Esos son los nietos. En realidad, Hijos es una organización, a ver, pensarlo al revés. Cuando vos, cuando vos desapareces, obviamente uno sabe lo de Madres de Plaza de Mayo. Madre de Plaza de Mayo es el hijo que le desapareció. Punto. Vos sabés que son madres buscando, yo te diría, hay exponencialmente mucha más cantidad de madres de Plaza de Mayo que hijos. O sea, hijos en la organización esta. ¿A qué voy? Todos los que desaparecieron son hijos vamos, de la madre o del padre que eventualmente lo buscan. Pero hay un puñado de esos desaparecidos que cuando fueron desaparecidos ya eran padres. Y sus hijos tenían 2 o 3 años. ¿No? O sea, ponele, yo tengo 22 años y tengo un hijo de 3 y a mí me desaparecen, yo sobrevivo y no sé dónde está ese nene. No, al revés. Vos nunca aparecés, pero tu hijo que tiene 3 años y vio toda Te pregunta dónde está vos. la figura de la madre. O sea, pero ¿con quién está ese nene? Tipo, con la abuela. ¿fueron estos nenes que fueron reubicados o siguen en la familia? Ese nene está tranquilo con tranquilo. Dañadísimo, como implica un nene que es... Claro, su mamá desapareció y ahora quiere buscarla. Está Con criado con 24 su años la busca. Está criado con algún familiar. Eventualmente, a ver, ¿por qué no escuchamos de hijos previamente? Y bueno, porque en los 80 los hijos tenían 10 años. Entonces, esos hijos que estaban siendo criados por esas familias de gente que había desaparecido, en realidad, que un pibito de 10 años te diga algo, lo tomás en serio, pero todavía no sos como civilmente, ¿cuál es la palabra? Como responsable, no tiene peso tu palabra. Entonces, cuando vos llegás a los 20 años, ahí te encontrás que esos hijos tienen varios años, ya mínimo tienen 20. Entonces, tiene otra entidad, que un grupo, por más que sea un centenar, se junten un centenar de pibes de 20 a 25, de 20 a 30, y que digan, che, loco, ¿y mis viejos? Perdón, Juli, ¿vas a decir algo? Por eso también son menos cantidad. Sí, por eso. Que madres. Coincido, porque muchos de los desaparecidos son jóvenes y no fueron padres nunca. Juli, ¿vas a decir algo o no? Sí. Sí, no, yo sé que ya lo dijiste, pero una cosa que me varía, o sea,
estos no serían los hijos que nacieron mientras que, o sea, mientras que los padres estaban desaparecidos, serían los que nacieron un poco antes de que los padres sean desaparecidos. Exactamente. Ah, ok. Son los hijos que en realidad siempre han estado en la sociedad civil, y ya te digo, criados por ahí por las familias que luchaban por ver dónde estaban esos hijos, o sea, sus propios hijos, pero que tenían, no sé, la tranquilidad de saber que el nieto lo tenían con ellos. Entonces, son pibes que se criaron, probablemente yo me arriesgo a decir, mucho con sus abuelos, y que en un momento X se les abre la posibilidad de convertirse en tipos que reivindican, que piden de vuelta al Estado, o sea, que el Estado dé una respuesta, básicamente. O sea, lo que uno empieza a ver, que un poco es lo que yo quería mostrarles, para que lo pudieran como poner un poco a continuación para más adelante, lo que uno empieza a ver que en el 96 la cuestión de los derechos humanos vuelve a ser de a poquito parte de la agenda política. Es decir, empieza a haber como de nuevo una movilización que acá fue acallada, sobre todo con el indulto, y acá lo que uno encuentra desde el 96-97, también es verdad que con Menem esos años van a ser un poco más problemáticos, y empieza a haber como una cierta mayor conciencia de cuestiones de decir, bueno, a ver, che, no podemos mirar para el futuro si en realidad no tenemos un montón de heridas saldadas del pasado. O sea, repito, es muy difícil que yo mire una Argentina futuro si no me respondés o no paga alguien por la desaparición de mi hijo. Después, eventualmente, en el 99 y el 2001 hay un paréntesis, lo cual es obvio. ¿Por qué hay un paréntesis acá en cuestiones de derechos humanos? Y porque La crisis. Porque la crisis, que después va a ser la del 2001, la verdad es que es una crisis sin precedentes en la historia argentina, y convengamos que si bien es importantísimo todo lo que tiene que ver con derechos humanos en el pasado, es mucho más importante que no se te mueran los pibes desnutridos en el interior del país. O sea, hay un orden de prioridades. Ahí es cuando uno encuentra una especie de paréntesis en derechos humanos con De la Rúa, pero repito, porque el tipo está realmente mucho más enfrascado en sus problemas inmediatos, y ahí es cuando uno se da cuenta en el 2003 es Néstor Kirchner, acá es cuando uno se da cuenta que Néstor lo que hace, y el Frente para la Victoria, y eventualmente después lo hará Cristina, es agarrar un guante que ya había empezado a ser importante hacia fines del menemismo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Esa mayor movilización, esa mayor conciencia en torno a derechos humanos, que uno puede ver a partir de estos 20 años en que se produce el surgimiento de hijos, que obviamente se nucleará y se solidarizará con madres de Plaza de Mayo y abuelas y demás, y formarán un gran grupo, un gran conglomerado de organizaciones pro derechos humanos, que empezarán de vuelta a buscar como la respuesta a estas preguntas que no pueden resolver, y todos ellos se engloban, o por lo menos se entroncan detrás de Néstor Kirchner, cuando Néstor empieza a legislar en favor de derechos humanos. Para que Néstor legisle en favor de derechos humanos, tiene que derogar 3 cosas. ¿Qué 3 cosas tiene que derogar? El indulto. El indulto quiere decir que... La ley de obediencia debida y la ley de punto final. La ley de punto final. Quiere decir que Néstor Kirchner, para poder legislar en favor de materia de derechos humanos, tiene que mirar para atrás y decir, ley de punto final, la eliminamos. Ley de obediencia debida, la eliminamos. Indulto de Menem, la eliminamos. ¿Qué quiere decir? Desde Néstor Kirchner en adelante, ¿qué pasa con todos aquellos que han cometido algún tipo de crimen de lesa humanidad? son enjuiciados. Están ahí, quedaron expuestos en un tipo de ley. Están descubiertos. Tal cual, quedaron al descubierto. Entonces, de ahí en adelante, lo que uno puede ver en estos 12 años que se dan del kirchnerismo, y un poco todavía la retórica sigue siendo la misma, es esta idea de la bandera de los derechos humanos como bandera del partido político, en este caso de los Kirchner, ¿no? Digo, también es verdad que como consecuencia de eso, uno lo que termina comprendiendo, no justificando, al menos yo no termino justificándolo, es lo referido a como esto que hablábamos cuando hablábamos de Madres de Plaza de Mayo, toda la cuestión del partidismo por ahí de Eve Bonafini, o de un montón de personajes de madres,
que por ahí olvidan esa cuestión como de derechos humanos un poco más elevada que tenían originalmente, que se vuelven un poco más partidarios. Lo critico, pero lo entiendo. ¿Por qué les parece que se vuelven un elemento partidario ese tipo de organizaciones? ¿Por qué se vuelven? Pero partidario en cuanto que partidario a un partido, por ejemplo, Tal tipo cual, lo que hablamos un poco de Madres. Tal cual. Y no, Pero porque es era obvio, la si es primera vez claro. que le da como espacio, ¿entendés? Y le da como justicia, digamos, de gobierno. Totalmente, no solamente te dan justicia. A ver, no sé si ustedes por ahí nos estamos adelantando y esto lo podríamos ver más para noviembre. Pero justo da. Capaz que se politizan también. Se politizan, pero la pregunta es ¿por qué se politizan? Dice Camila, les dan justicia. A ver, les dan esa instancia de justicia que están buscando, es verdad. Pero solamente les dan justicia. ¿Dónde vemos también cosas pro derechos humanos? No, que le dan leyes también. Leyes. Tipo, le dan leyes que son progres. Es como cuando decías, bueno, ¿por qué los trabajadores después se van a ver tan identificados con PRO? Y porque antes nunca habían sido escuchados, le dio leyes que van a tener mejores condiciones de trabajo, mejor salario, vacaciones, bla, 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 bla. Esto va a ser lo mismo. Sí, pero Lo que pasa que antes, históricamente, no podías. O sea, no sé si es leyes, porque yo por ahí lo estás pensando, aunque sí, es una especie de estado benefactor de vuelta, ¿no? Digo, pero yo lo que digo es por ahí pensar que no es nada más la cuestión de legislar en favor de derechos humanos, o sea, literalmente llevando a juicio un montón de tipos que han cometido delitos y que la han zafado en esos últimos años, sino que incluso, por ejemplo, el Estado, a ver, el kirchnerismo fue muy generoso, y para mí generoso en el buen sentido, con un montón de cosas respecto de financiación. Por ejemplo, todo lo que es el banco genético, debe ser, todo lo que es el banco genético que sigue existiendo hoy, que es ese banco al que concurren todos los que tienen ciertas dudas respecto de su origen. Y eventualmente de ahí salieron un montón de los que son los nietos estos recuperados, ¿no? Digo, todas aquellas familias que han tenido alguna pérdida han sido, voluntariamente han dejado como carga genética para ver si coinciden con ellos. claro, vos te referís no a leyes nada más, tipo, a todo lo que conlleva, tipo, esto, o sea, no sé si hay capaz un subsidio o apoyo, qué sé yo, otro tipo de apoyo, esto del banco. Y también que saca la foto de Videla de ahí. Saca la foto de Videla, y una cosa que no es menor en ESMA, por ejemplo, ¿ustedes han ido o no? Sí, el año pasado fueron a ESMA. ¿No fueron? Lara, ¿no? No, no fuimos. Íbamos a ir con, ¿cómo se llama esta chica? Con Sara, creo. Germina, Con Sara. Sara Prieto y se Pero fue. no fueron. Bueno, por ejemplo, ESMA, yo tengo uno de mis más íntimos amigos, es militar y es graduado de ESMA. Y es la última generación. ESMA originalmente es un terreno militar. Estamos ahí, es donde los tipos se preparaban para ser suboficiales y demás. Kirchnerismo de por medio, lo que dice un poco Juli es simbólicamente bajás el cuadro de Videla, y no muy simbólicamente expropiás ESMA, o sea, le quitás ese terreno a las Fuerzas Armadas, que hoy son terrenos de memoria, ¿no? Digo, hoy es un espacio como investigación y memoria, creo que ahí adentro están, por ahí lo fueron a ver con Marce, con Masica, tampoco fueron al Museo Malvinas. Bueno, Museo Malvinas está ahí. El Museo Malvinas está ahí en ESMA, nada más que en el fondo. Es el mismo lugar que ha servido como lugar de centro como clandestino de detención. A ver, así un montón de espacios, a ver, que no implica nada más una cuestión, como vos decías, José, de leyes, implica plata, implica espacios de reflexión. Nosotros hace 2 o 3 años atrás fuimos a algo que se llamaba la Casa de los Conejos, que está buenísimo el lugar, que es chiquitito, lo leímos la novela, y era un lugar que es una casa de montoneros, de ex montoneros, bombardeada por la policía, que está en ese mismo estado. Los 2 mayores que viven en esa casa desaparecidos, uno de los bebés son de los nietos expropiados, apropiados, más que expropiados, y son espacios de memoria. A ver, vos cuando vas viendo alrededor de Buenos Aires, en general del país, entiendo yo, pero puedo hablar de Buenos Aires, tenés un montón de espacios de memoria. Sí, aparte de días en el calendario, qué sé yo. Totalmente. Día de la memoria, a ver, el Día de la Memoria hace 10 años atrás o un poco más ni existía, chicos. Una invitación. Bueno, esto lo hablábamos mucho con Alemán, me acuerdo,
que, por ejemplo, cuando venían los chicos de Alemania y las chicas decían tipo que hay un montón de actos, un montón de fechas, qué sé yo, y dice, nosotros por ahí no cantamos nunca el himno, creo que tenemos, no me acuerdo si dijeron o no, pero que tenían un día donde recordaban tipo lo que había pasado en su momento con el Ojo, igual holocausto, por ahí como que no tiene que tipo, ver, se trabaja, pero pero no se tiene que ver suma. con todo. A ver, en relación a lo que vos decís, es verdad, digo, pero no tiene que ver con todas las fechas. Tiene que ver con la selección de un par de fechas de manera No, sí, obvio, estratégica intencional. como Da igual. para que esto dure en el tiempo. Coincido con eso. O sea, la idea del Día de la Memoria para mí es un... A ver, el Día de la Memoria, perdón, el Día de la Memoria, y en realidad es la mayor, yo creo que, a ver, yo lo veo, digo, es una mayor conciencia por parte de un montón de docentes que hace 15, 20 años atrás no existía. O sea, vos parás un poquito siempre en algún momento de la clase a explicar algo que tenga que ver con Día de la Memoria. Y creo que en ese sentido hay un consenso generalizado. Yo no sé si vos encontrás un docente que no se detenga. O sea, que no se detenga un toque en algo, no digo desde su materia en algo, obviamente es algo que tu materia sea química, no digo, estoy hablando de un docente de sociales. Y me parece, no sé, bueno, ustedes no lo pueden corroborar, digo, ustedes o estas nuevas generaciones, hace 3, 4 años atrás, 5, son un poco más conscientes respecto de lo sucedido a nivel de derechos humanos, que hace 15 años atrás no era. ¿Vamos? O sea, no era así. Pero bueno, a ver, originalmente empezamos con el indulto. A mí lo que me importaba seriamente que ustedes pudieran ver es que cuando uno ve este Frente para la Victoria, este Frente para la Victoria tiene sentido si uno lo pone, a ver, la identidad que adquiere el Frente para la Victoria tiene mucho sentido en relación a lo anterior. Estamos en materia de derechos humanos, es todo esto lo que hay que ver para comprender un poco quién es Néstor y quién es Cristina y eventualmente entender cuál es la lógica de derechos humanos de ellos. Pero bueno, previo a esto, se sancionó este indulto que en parte, cuando nosotros lo veíamos desde el punto de vista de Menem, le sirve a Menem, obviamente, para pisar los reclamos de derechos humanos, pero le sirve en positivo para consolidar su figura y evitar que las Fuerzas Armadas se transformen en un obstáculo serio para su gestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegamos todos a esto? Seguimos mañana, me tengo 2 minutos y pico. Mañana los voy a dejar un poco tranquilos espero que estén haciendo algo con monografía. En el caso de no estén haciendo, empiecen porque no les queda tanto tiempo. Mañana seguimos con historia y el viernes se lo dedicamos a proyectos. Adiós, muchachos. Lucho. Ok. Ah, bueno, dale, Chao, no. Lucho.